Muy buenas noches, amigos televidentes. Soy Leslie Yatas en la conducción y dirección del programa Entérate con Leslie. Estamos en el tercer bloque de análisis jurídico del programa en una edición extraordinaria, miércoles 8 de abril. Estamos en la línea telefónica en vivo con el doctor Fernando Vidal Ramírez, es juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con quien vamos a intercambiar algunas apreciaciones respecto a la reciente sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Azul Rojas Marín versus Perú, que ha encontrado responsable al Estado peruano por violación de derechos humanos contra una persona perteneciente al grupo LGBTI, ¿no? En su condición de orientación sexual. Muy buenas noches, doctor Fernando Vidal Ramírez. Muchísimas gracias, como de costumbre, por su enlace. Muy buenas noches, Leslie. Como siempre, estoy a tus órdenes y enterándome de lo que pasa en el Perú y el mundo. Muchísimas gracias por ser un fiel seguidor de enteratedigital.p y del programa Entérate con Leslie. Doctor, su opinión en este caso es crucial. Usted ha sido un juez ad hoc de la Corte Interamericana y, en primer lugar, ¿qué opinión general tiene respecto a la sentencia que ha sido ya notificada al Estado peruano? Bueno, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos golpea fuertemente al Estado. Wow. Y lo golpea por los antecedentes del caso y lo golpea por la manera como el Estado manejó el caso, que lo manejó muy mal. Así con la es. presencia de un juez que no entiende lo que son los derechos humanos y tampoco lo que le corresponde como un deber inherente a su función. Por eso es que la Corte ha sido sumamente severa, me parece, en esta sentencia, al señalar las violaciones en que ha incurrido el Estado respecto de esta señora Azul Rojas Marín. Sí, doctor, y empezamos desde el inicio, o sea, desde la detención de la persona, o sea, ¿no es cierto? Una detención arbitraria, privación de la Ilegal. libertad de manera indebida, torturas y violación sexual ya. Y la ausencia del Ministerio Público. Sí. Lo tienen a esta persona, la tienen 5 o 6 horas detenida, pero no la ponen ni siquiera a disposición De la autoridad competente, sí. Claro, no había delito, no había cometido delito. No. Había sido arbitrariamente detenida, entonces la sueltan y es el comienzo de un problema que llega a la Corte y que como resultado le da un golpe duro al Estado peruano. Así es, y es un caso histórico porque se dice que es la primera vez que un caso así, o sea, una sentencia de la Corte que emite contra el Estado peruano respecto de una persona que por su orientación sexual no ha sido violada, torturada, no detenida arbitrariamente, lo cual nos deja muy mal parados en todos los aspectos. Yo creo que en atención a la sentencia y cumpliendo con las disposiciones que dictan y que obligan al Estado porque son vinculantes, debe abrirse una investigación. No, Yo creo que debe identificarse a los policías que participaron en este hecho realmente vergonzoso. Así es. Y después, ¿por qué el juez debería ser sometido a la Junta Nacional de Justicia? No puede ser. Se consigue que hay cosas juzgadas por un caso cerrado porque no le da la gana de atender al requerimiento del Ministerio Público. Así es. No, y aparte que la propia comisión, y acá iba la pregunta en su calidad de experto en este tema, por ejemplo, la Comisión Interamericana en su informe de fondo que está recogida en la sentencia de la Corte, le dijo al Estado peruano que abriera una investigación por tortura en este caso. El Ministerio Público hace, da por aceptada la recomendación en esa segunda etapa, pero quien se niega es el juez. Quien le dice, la respuesta que le da el juez realmente es nefasta, doctor Fernando Vidal Ramírez. Es decir, para nosotros
los profesionales del derecho Sí. es una bofetada. Dice que hay cosas juzgadas porque habían considerado cerrado el caso si no ha habido juzgamiento alguno. No, pues. Recién fue el requerimiento del Poder Público, del Ministerio Público, perdón, para que se abriera proceso investigatorio primero Así contra los es. miembros de la Policía Nacional que habían participado en este vergonzoso hecho. Y las anteriores Para investigaciones. mí el Así gran es. responsable es ese juez, que Así la es. verdad no merece estar todavía en funciones, ojalá lo hayan removido ya. Eso es lo que se va a investigar ahora y suscribo lo que usted dice respecto a que este caso tiene de alguna manera que ser manejado también por la Junta Nacional de Justicia, jueces, Claro. fiscales que incurren en esta grave interpretación y afectación a derechos fundamentales, ¿no? Y que como consecuencia de su grave error ocasiona justamente que el Estado sea declarado responsable internacionalmente respecto de estas violaciones a derechos humanos, no deben continuar en la administración de justicia. No deben, sobre todo que hay una disposición en la Constitución, en una de las disposiciones finales de la Constitución, que es completamente favorable a la interpretación de la legislación ciudadana, orientándose al Pacto de San José, a la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos. Por eso te digo que a mí no solamente me ha producido el sinsabor del comportamiento de estos malos miembros de la Policía Nacional, Así es. sino de este nefasto juez que ojalá no esté en funciones en este momento. No, y sería... Realmente el gran causante ha sido el juez, sí. porque ha tenido que intervenir una ONG y denunciar los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta llevarla a la Corte. Ahora se abre la sentencia de que la defensa del Estado ha sido deficiente, no ha sabido explicar ciertas cosas y eso pues es vergonzoso. A veces me daba con unos procuradores que me hacían sufrir, no entendían cómo plantear las cosas en la defensa del Estado. ¿No? Bueno, hubieron procuradores buenos en algunos casos, otros realmente a uno lo hacían sufrir, porque yo era juez actuó por el Perú. Ajá. A mí me había propuesto el Estado y me había aceptado la Corte Interamericana para participar en los casos de que era parte del Estado peruano. Esa era la función que yo cumplía como juez actuó en aquellos años. La verdad es que las defensas han sido deficientes en la mayoría de los casos, aunque yo tuve oportunidad de conocer. Sí, y realmente es una vergüenza, doctor Fernando Vidal Ramírez, es una vergüenza porque se supone que las personas que están a cargo de la defensa, ¿no? Del Estado en litigios internacionales son personas que tienen experiencia en litigios, en derechos humanos, en el manejo de estándares, pero este caso realmente tiene que conllevar urgentemente a un replanteamiento de las capacidades de respuesta que tiene que dar los procuradores supranacionales o quien haga las veces de defender al Estado frente a este tipo de litigios internacionales, porque no podemos ir con una argumentación floja al decirle a la Corte que los recursos idóneos y efectivos son equiparables a los medios impugnatorios, ¿no? Como ha sido realmente la posición del Estado respecto a este caso. Es urgente que la Procuraduría Pública, con miembros que se dedican a la defensa del Estado en estos casos, tengan un curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por Dios, que entiendan y que puedan interpretar adecuadamente la legislación nacional en función de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Así es. Y ojalá, aunque yo del Congreso, por lo que estoy viendo hasta ahora, no estoy muy convencido de que pueda hacer un trabajo realmente útil al país, se considere cuál es ese recurso idóneo del que habla la Convención Interamericana. Bueno, eso es justo. No existe. No existe. En general, cuando la gente, el agraviado, ha recurrido a la vía constitucional y
y bueno, pues no se resuelve su caso de la manera como debe resolverse con arreglo a la convención, y entonces recurre a la Corte Interamericana. Pero en este caso hay una violación tan flagrante que no ha habido prácticamente, si esa ONG no recoge los hechos y hace suyo la protección de los derechos humanos a esta persona y los demás que han estado involucrados, y no hubiera habido un proceso en el que lamentablemente se ha reconocido la torpeza con que ha actuado el Estado, para no hablar de este contrato como es el Estado. Así es. Y además, doctor, dos apreciaciones finales y puntuales. Defender al Estado peruano tampoco es una cosa fácil, es un tema bastante complejo, pero vamos, las personas que son convocadas para defender al Estado en litigios internacionales, más que un curso, como usted bien lo ha señalado, tienen que ser personas netamente preparadas, netamente que hayan interactuado con el sistema, ¿no? Porque a veces los conocimientos académicos no son suficientes para poder hacer un litigio de esta manera, sino que hay que interactuar con el sistema. No es el caso tener conocimiento de nuestro Código Procesal Penal. No. O el Código Penal peruano. No. Hay que verlo desde la perspectiva de la Convención Interamericana. Así es. Doctor Fernando Vidal, también el tema de los recursos idóneos y efectivos. Yo sigo insistiendo en mi tesis. Nosotros no tenemos una ley, ni una norma, ni protocolo alguno que determine qué son los recursos idóneos y efectivos o que se precise cuáles son ellos. Yo no sé... Es cierto, estoy de acuerdo, no existe ese recurso al que se refiere la Convención, no existe. Desde ahí ya estamos incumpliendo, doctor. Sería una acción de amparo. Claro. O un habeas corpus. La Corte siempre requiere que agoten las instancias internas. En el caso de esta persona azul marín no ha habido agotamiento de las instancias internas. Obviamente, frente a la negativa de defender su caso, siempre ha ido de frente a la Convención Americana. Por supuesto. Además hay causales de excepción, ¿no? Para el agotamiento de la jurisdicción interna. Si a mí se me imposibilita de presentar un recurso idóneo y efectivo, yo me puedo saltar directamente a la instancia internacional, ¿no? Eso lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, pero nosotros como país no tenemos una ley expresa, ni norma, ni protocolo que determine. No la tenemos, y ojalá se piense en ello y se dicte una ley en ese sentido. Sí, Formal, Qué bueno que concuerde usted conmigo, doctor Fernando Vidal, porque en las otras entrevistas me han dicho que no es necesario, otros sí, pero yo creo que se hace ya necesario a fuerza de circunstancias. No sería necesario si nosotros tuviéramos un nivel de comprensión, ¿no? Y de interpretación de la normatividad internacional. Si nosotros como parte de nuestro sistema de justicia aplicamos constantemente estos estándares, ¿no? O sea, estamos interactuando, pero no lo hacemos, pues. Yo sí estoy de acuerdo en la necesidad de que exista un recurso como el que exige la Convención. Así es. Un recurso que sea el puente para llegar a la Corte Interamericana. Ajá. Porque en este caso, por ejemplo, claro, a este azul marín lo privaron de la libertad, pero creo que el agravio más fuerte a los derechos humanos ha sido la tortura, ¿no? La violación sexual como acto de tortura. Claro, así es, como acto de tortura. Como acto de tortura. Debería pensarse, convocar a los mejores internacionalistas y ver un recurso que permita ser el recurso puente para llegar a la Corte Interamericana. Sí, yo creo que es importante que nos pongamos a trabajar y a ver si de repente tenemos que hacer esta réplica al Estado, al gobierno, para que se pongan a trabajar en ese sentido, ¿no? Se pongan a trabajar. Esta es tarea de todos, no solo del Estado, sino también de los sectores académicos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es necesario que podamos aportarle esto al país
para que no volvamos a tener un caso que nos enmiende de esta manera la plana, ¿no? Y como usted bien dicho, golpea duramente al Estado, pero en todos sus niveles, ¿ah? En todos los niveles, ¿no? En todos sus niveles. Claro. Doctor Fernando Vidal Ramírez, muchísimas gracias por este enlace telefónico, ha sido realmente de gran utilidad escucharlo. Es muy grato participar para enterarme de las cosas por ley. Muchísimas gracias, doctor Fernando Vidal Ramírez. Gracias. Ha sido con nosotros el doctor Fernando Vidal Ramírez, es juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con él, con esta entrevista, cerramos la edición extraordinaria del programa Entérate con Leslie. Conmigo, Dios mediante, será hasta el próximo miércoles a la misma hora. Hasta mañana.